Iris Caldwell entró en casa, intentando no dar un portazo. El ritual de volver a casa del trabajo se había convertido en una pantomima sin sentido durante el último año. Ella ya no gritaba, «Ya estoy en casa», desde el umbral, y él ya no salía al pasillo para saludarla. Su casa de Mill Haven, típica de la clase media de esta ciudad industrial, parecía ahora demasiado espaciosa para dos personas que habían aprendido a existir en órbitas opuestas. Colgó su maletín médico en un gancho junto a la puerta y escuchó. La televisión del salón estaba encendida, lo que significaba que Garland ya había vuelto de la fábrica. Él solía llegar a casa antes que ella, a menos que hiciera horas extras. Eso era lo que decía, al menos. He pedido comida china. Su voz llegó desde el salón cuando ella pasó por delante de la puerta. Está en la nevera. Gracias, respondió Iris y se dirigió a la cocina. Sus conversaciones se reducían ahora a intercambios informativos, frases cortas sobre trivialidades cotidianas, pronunciadas sin contacto visual. Parecía increíble que 13 años atrás no pudieran hablar lo suficiente, pasando horas en un minúsculo café frente al Hospital St. Daniel, en S., donde ella acababa de empezar como enfermera de urgencias. Garland había llegado entonces con un corte en la palma de la mano, un accidente en la planta siderúrgica de Mill Haven, donde trabajaba como peón común. Ella le curó la herida y se rió de sus torpes intentos de flirteo. 3 semanas después, ya se conocían. Él la esperaba después de sus turnos con un vaso de papel con café caliente. Iris cogió el recipiente de fideos fríos y los recalentó mecánicamente en el microondas. El anillo de casada brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara de la cocina. ¿Cuándo había dejado de ser un símbolo de felicidad para convertirse en un simple accesorio familiar? ¿En qué momento se había resquebrajado su matrimonio, imperceptible al principio pero extendiéndose con el tiempo como una tela de araña sobre el cristal? La risa de Garland llegó desde el salón. Estaba reaccionando a algo de un programa de televisión. Aquella risa sonaba tan extraña. ¿Cuándo había sido la última vez que lo había visto reír en su presencia? Iris se sentó sola a la mesa, aunque sabía que Garland tampoco había cenado. Antes intentaban comer juntos, aunque tuvieran que esperarse. Ahora ella comía en la cocina, él frente al televisor, como si una frontera invisible dividiera su casa en territorios. Después de cenar, Iris subió al dormitorio, cogió una toalla limpia de la cómoda y se dirigió al baño. Una ducha caliente era el único consuelo después de un turno de 12 horas. El agua se llevaba los olores del hospital, el cansancio y, por un breve instante, la sensación de soledad. De pie bajo los chorros, intentó recordar cuándo había empezado a cambiar su relación con Garland. Quizá los primeros indicios habían llegado hacía 3 años, cuando lo ascendieron a capataz. El nuevo puesto traía más dinero, pero también más estrés. Empezó a llegar a casa irritable, a menudo discutiendo con ella por nada. O eran los turnos de ella, su cansancio constante y el hecho de que nunca tuvieran hijos, o simplemente habían crecido en direcciones diferentes, como hacen las parejas. Al salir del baño, oyó a Garland hablando por teléfono en el salón. Su voz sonaba diferente, más suave, con un toque de intimidad que ella no había oído en mucho tiempo. Mañana no funcionará. Sí, estará en casa. No, la semana que viene sería mejor. Iris se quedó paralizada en las escaleras, intentando respirar en silencio. No era la primera vez que interceptaba accidentalmente retazos de conversaciones de ese tipo. Por lo general, Garland se percataba de su presencia e instantáneamente cambiaba el tono o terminaba la llamada. Esta vez tuvo suerte. Él estaba demasiado absorto en la conversación. Yo también te echo de menos. Te veré pronto, te lo prometo. Iris continuó escaleras arriba, haciendo deliberadamente más ruidosos sus pasos. La conversación se interrumpió de inmediato. Tengo que irme.
dijo Garland al teléfono, que se estaba guardando en el bolsillo del pantalón cuando ella entró en el salón. ¿Con quién hablabas?, preguntó ella, intentando que la pregunta sonara informal. Luis, respondió él sin vacilar, dando el nombre de su colega de la fábrica. Sobre el horario de la semana que viene. Antes le habría creído. Ahora cada explicación que daba parecía preparada de antemano. ¿Las 10 de la noche? Iris levantó una ceja interrogante. Estamos ocupados en el trabajo, ya sabes. Se encogió de hombros y volvió a ver la televisión, dando por terminada la conversación. Iris subió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama de matrimonio. Sabía que Garland no llegaría pronto a casa. En los últimos meses se acostaba cuando ella dormía y se levantaba antes que ella. Así que apenas se cruzaban, incluso viviendo en la misma casa. Tomó de su mesilla de noche una fotografía tomada el día de su boda. El joven Garland, con un traje alquilado, la miraba con tanta adoración como si ella fuera el único milagro de su vida. Estaban frente al ayuntamiento de Millhaven, en una ceremonia modesta, todo el dinero destinado al pago inicial de esta misma casa. En algún momento habían perdido esa mirada, la adoración mutua que hacía que sus corazones latieran más rápido. Sustituyeron la verdadera intimidad por el hábito de estar cerca. A la mañana siguiente, Iris se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Garland se había marchado sin despedirse, aunque su turno no empezaba hasta el mediodía. Se acercó a su lado de la cama. La sábana estaba fría. Se preguntó si dormía aquí. Mientras tomaba el café, sonó el teléfono. Era Vanessa Winthrop, su colega y quizá su única amiga íntima. «¿Cómo estás, cielo?», preguntó Vanessa con su característica voz alegre. «Viva», intentó sonreír Iris, aunque no se veía. «¿Sigues tensa con el señor brigadier?» «Apenas hablamos». Vanessa suspiró. «Iris, cariño, ¿cuánto tiempo puedes vivir así? ¿O vas a un terapeuta familiar o...?» Ya sabes lo que pienso de los matrimonios que se han convertido en cámaras de tortura. Vanessa, 2 veces divorciada, tenía opiniones radicales sobre el tema. En su departamento la conocían como la abogada del divorcio. Siempre estaba aconsejando a sus colegas que no toleraran las faltas de respeto y la negligencia. «Solo estamos atravesando una fase difícil», respondió Iris, sin dar crédito a sus propias palabras. «¿100 años?», resopló Vanessa. «Escucha, anoche vi a tu Garland en el Blue Oyster». El Blue Oyster era un bar al otro lado de la ciudad donde los trabajadores de la fábrica solían ir después de sus turnos, pero Garland dijo que estaba haciendo horas extras. ¿Solo?». Iris trató de mantener su voz casual. «Esa es la cuestión, no». Vanessa hizo una pausa significativa. «Con una rubia, y estaban sentados, ya sabes, no como colegas». A Iris le dio un vuelco el corazón, aunque la noticia no era tan sorprendente. «A lo mejor es una reunión de trabajo», dijo sin mucha convicción. «Claro que lo es», dijo Vanessa con sarcasmo, y por eso le acariciaba la mano y se estaban besando en el bar. Una relación muy industrial. Iris cerró los ojos. Una cosa era sospechar que su marido la engañaba y otra muy distinta que se lo confirmaran desde fuera. «No pretendía molestarte», se ablandó Vanessa al notar su silencio. «Pero eres mi amiga y mereces saberlo, y mereces mucho más que ese mentiroso». Tras la conversación, Iris se quedó quieta, mirando el papel pintado de flores que ella y Garland habían pegado hacía 8 años. Esta casa estaba llena de recuerdos de su pasado juntos. Pero, ¿bastarían esos recuerdos para construir un futuro juntos? Aquella tarde, entró en el dormitorio de Garland, el mismo dormitorio que se suponía que era el cuarto de los niños, pero que se había convertido en su espacio personal cuando su relación empezó a desmoronarse. Abrió el armario y olfateó las camisas. Algunas olían a perfumes desconocidos. No sabía qué hacer con esa información. ¿Confrontación? ¿Divorcio? ¿O un intento de salvar algo que tal vez ya no podía salvarse?
En el fondo de su mente, se dio cuenta de que no se trataba solo de una posible infidelidad. Su matrimonio llevaba mucho tiempo en coma y ambos fingían no darse cuenta. Cuando iba a trabajar, Iris se sentía como un fantasma, realizando procedimientos mecánicamente, respondiendo a las preguntas de los pacientes, rellenando historiales, pero sus pensamientos estaban preocupados por otra cosa. ¿Cuándo y cómo había dejado que su vida se convirtiera en ese cascarón vacío? Vanessa, al darse cuenta de su estado, sacudió la cabeza. Tienes que hablar con él, sin rodeos, sin insinuaciones, y decirle que, hola cariño, sé que te acuestas con otra mujer. ¿Y por qué no? Vanessa cruzó los brazos sobre el pecho. No podía ser peor, y si lo desafías verás su verdadera cara. Créeme, ya he pasado por eso. Iris asintió, pero sabía que no estaba preparada para tener esta conversación. No hoy, probablemente nunca. Cuando llegó a casa esa noche, vio que Garland ya se había ido, dejando una nota en la nevera. Llegaré tarde, no me esperes levantada. Ese tipo de notas se habían convertido en la norma en los últimos meses. Breves, sin compromiso, como los mensajes de un inquilino. Iris se sentó a la mesa de la cocina, miró la nota y por primera vez se permitió llorar. No de pena, sino al darse cuenta del enorme vacío en que se había convertido su vida. Si al menos hubiera desafiado, levantado la voz, mostrado alguna emoción, incluso la ira habría sido mejor que esta educada indiferencia. Pero ella no sabía que estaba a punto de recibir más emoción de la que jamás hubiera deseado. La mañana del lunes en St. Daniels empezó como de costumbre, con olor a antiséptico y café flojo de la máquina. Iris estaba de pie junto al mostrador de enfermería, revisando los historiales de los pacientes ingresados durante la noche. Durante los 3 últimos días, Garland había regresado pasada la medianoche y se había marchado antes de que ella se despertara. Iris no sabía si alegrarse por ello o preocuparse aún más. «Pareces un zombi». Vanessa le tendió una taza de café recién hecho de la cafetería. «Tómate un café de verdad, no de esos de máquina expendedora». «Gracias», sonrió Iris agradecida. «No puedo dormir bien. ¿Sigues pensando en el Casanova de la fábrica?» «Intento no hacerlo, pero no lo consigo». Vanessa sacudió la cabeza con simpatía. «¿Sabes qué es lo más asqueroso de poner los cuernos? No es el hecho de que te hayan engañado, es que te hace cuestionarlo todo, tu cordura, tus recuerdos. Empiezas a repasar todos los momentos que parecían normales y los ves de otra manera». Iris asintió. Eso era lo que había estado haciendo en los últimos días, repasar los últimos años de su matrimonio, preguntándose hasta qué punto había estado ciega. «A lo mejor me he equivocado», murmuró, aunque cada día que pasaba le parecía menos creíble. «Mira», Vanessa bajó la voz, «tienes que asegurarte. Comprueba su teléfono, su correo electrónico. Para mí fue mucho más fácil tramitar el divorcio cuando tuve pruebas. Si no, lo niegan todo y empiezas a cuestionarte tu juicio». «No quiero espiar», respondió Iris, aunque la tentación era grande. «No espiar, sino asegurarme. Hay una gran diferencia». Vanessa enarcó una ceja. «Y por cierto, Tammy, de urgencias, los vio en el centro comercial Riverside el sábado pasado. Dijo que tu maridito y su rubia estaban eligiendo lencería». Iris sintió que el color le inundaba la cara. Garland había dicho que pasaría ese día pescando con unos amigos de la fábrica. Incluso le había preparado un termo con café y bocadillos. «Dijo que iba a pescar», dijo en voz baja. «Claro que sí», resopló Vanessa, «con un pez rubio. Mira, Iris, no quiero disgustarte, pero todo el mundo en el hospital lo sabe. Tammy, Rachel, incluso el doctor Himes. Todos menos tú los han visto juntos. Esto ya no es solo una aventura». Iris apretó el archivo de historias clínicas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La humillación le escocía más que el dolor de la traición. Todo el personal lo sabía, susurrando a sus espaldas, compadeciéndola. «¿Quién es ella?»,
preguntó Iris, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Shelley Parkhurst. Vanessa miró a su alrededor para asegurarse de que no la oyeran. Trabaja en la oficina administrativa de la planta. Divorciada. 2 hijos. No es precisamente guapa, pero, ya sabes, ruidosa. Siempre el centro de atención. Y 15 años más joven que tú. Iris asintió en silencio. El nombre estaba ganando poder sobre ella. Shelley Parkhurst. Ahora su pesadilla tenía rostro. «Tengo que trabajar», dijo, dándose cuenta de que habían traído a un nuevo paciente a urgencias. «Por supuesto». Vanessa apretó la mano. «Pero no hagas la vista gorda, ¿vale? Te mereces algo mejor». Iris pasó el resto del turno en piloto automático. Revisaba a los pacientes, cambiaba las vías, rellenaba los historiales, todo lo que había estado haciendo durante los últimos 15 años. Pero en su interior bullía la rabia. De vuelta a casa, miró a su alrededor con otros ojos. ¿Qué más se había perdido en su ciega falta de voluntad para ver la verdad? Iris subió al dormitorio de Garland y abrió de nuevo el armario, pero esta vez no se limitó a olfatear, sino que empezó a escudriñar los bolsillos de camisas y pantalones. En el bolsillo de una chaqueta encontró un recibo del restaurante Moonlight, un lugar caro al otro lado de la ciudad. 2 cenas y una botella de vino por un importe que equivalía a la 1/4 parte de su sueldo semanal. La fecha era del miércoles pasado, cuando Garland había dicho que trabajaba hasta tarde. Había una tarjeta de visita con el nombre Shelley Parkhurst, asistente administrativa, y un número de teléfono garabateado a mano. Al pie estaba garabateado: «Llama cuando quieras, tigre». Tigre. Aquel apodo provocó una risita nerviosa en Iris. ¿No había tenido la mujer imaginación para inventar algo menos banal? Pero ¿qué más daba? Estaba claro que a Garland no le importaba su nueva condición de depredador. Iris continuó su búsqueda y en el cajón superior de la cómoda encontró un nuevo frasco de colonia masculina, no la que Garland había estado utilizando durante años. Una más cara con un logotipo reconocible. Una que podría no haber sido su elección. En una pila cercana de camisetas limpias encontró una postal con una foto de una playa y la leyenda: «Pronto solo nosotros dos. Me muero de ganas. Shh». Aquí fue donde Iris recuperó el aliento. Estaban planeando un viaje del que Garland no se había molestado en hablarle. Se agachó en el borde de la cama, jadeando ante la oleada de emociones. La vergüenza y la humillación fueron sustituidas por la ira. Garland no solo la engañaba, sino que estaba construyendo una vida paralela en la que ella no tenía cabida. Iris se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, era un día laborable cualquiera en Millhaven. Su vecina, la señora Oliver, paseaba a su perro Salchicha. Los niños del colegio volvían a casa. El mundo seguía existiendo, aunque su universo personal se desmoronaba. Al cabo de un rato, oyó abrirse la puerta principal. Garland había vuelto. Hoy temprano, lo que no era habitual en los últimos meses. Iris guardó apresuradamente los objetos encontrados en el cajón y salió de la habitación. «Hola», dijo bajando las escaleras. Garland se sobresaltó. Claramente no esperaba encontrarla en casa. «Hoy llegas temprano», dijo, sin mirarla a los ojos. «Creía que tenías el turno de noche». «Cambié con Rachel», mintió Iris. «Ah, ya veo». Una incómoda pausa se interpuso entre ellos. Antes se habrían abrazado, besado, preguntado por el día. Ahora estaban como extraños en un pasillo compartido. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó ella, intentando parecer despreocupada, aunque por dentro estaba furiosa. «Bien, un día normal». «¿Vas a llegar tarde hoy?». «En realidad», dudó. «Tengo una reunión con la dirección esta noche, sobre el nuevo horario». «Mentiras», pensó Iris. «Mentira otra vez». «¿Por qué no cenamos juntos?», sugirió de improviso. «Prepararé algo. Hace mucho tiempo que no comemos juntos». Garland parecía sorprendido.
Tengo que estar en la fábrica a las 7. Ya son las 7, señaló Iris. Todavía tienes tiempo para una cena rápida. Miró su reloj como buscando una escapatoria. Vale, pero necesito una ducha. Ha sido un día estresante. Iris asintió y fue a la cocina. Mientras Garland se duchaba, ella sacó unos filetes congelados y empezó a cocinar. En la nevera había una botella de vino que guardaban para una ocasión especial. Bueno, esta noche era una ocasión especial, aunque no la que tenían en mente cuando compraron el vino. Cuando Garland bajó las escaleras, olía a colonia fresca, la nueva que ella había encontrado en su cajón. Estaba visiblemente nervioso y miraba el reloj de vez en cuando. Esto tiene una pinta deliciosa, dijo, señalando con la cabeza la mesa puesta. Pero no puedo quedarme mucho tiempo. Llevamos 13 años casados, dijo Iris, sirviendo vino en copas. 10 minutos para cenar con tu mujer no es mucho pedir, ¿verdad? Se sentó a la mesa en silencio. Comieron en silencio, incómodos, llenos de palabras no dichas. ¿Cómo está Luis?, preguntó Iris de repente. ¿Qué? Garland levantó la vista de su plato. Luis, tu colega. Os llamáis a menudo por las tardes. Oh, él está bien. Garland dio un sorbo a su vino, evitando su mirada. ¿Cómo está Shelley? La siguiente pregunta de Iris sonó igual de despreocupada, pero el nombre flotaba en el aire como una nube de tormenta. Garland se atragantó con el vino. Tosió durante unos segundos y luego dijo, ¿qué Shelley? Shelley Parkhurst, la de la oficina administrativa, la que te deja la ropa interior en el coche. No era más que una suposición. Iris no encontró ropa interior. Pero la reacción de Garland se lo dijo todo. Su cara se puso roja, luego pálida. No sé a qué te refieres, dijo, pero su voz le delató. No sabía que fueras tan predecible. Iris negó con la cabeza. El clásico asunto con la secretaria. Ni siquiera se molestó en ser original. Garland apartó su plato. ¿Me estabas siguiendo? No tenía por qué. No te escondías exactamente. Iris dio un sorbo a su vino. La Ostra Azul, el centro comercial Riverside, el restaurante Moonlight. Todo Millhaven lo sabe. Solo yo era el tonto ciego. Guardó silencio, lo cual era una admisión en sí mismo. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Iris, sorprendida de su propia calma. No es propio de ti, empezó él, pero ella interrumpió. ¿Cómo? Hace mucho tiempo. Garland bajó la cabeza. 8 meses. Iris asintió, como si hubiera recibido la confirmación de un diagnóstico que sospechaba desde hacía tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó. No lo sé. Se encogió de hombros. No creía que te fueras a enterar. Sus palabras golpearon más fuerte que el hecho del engaño en sí. Ni iba a dejarlo, ni no significa nada. Solo no pensé que te enterarías, como si el único error fuera haberse descubierto. Estás planeando un viaje. No era una pregunta, era una afirmación. Había visto la postal. Revisando mis cosas, había irritación en su voz. Igual que tú has estado rebuscando en mi confianza, replicó Iris. Di la verdad al menos ahora, Garland. ¿Vas a ir a verla? Se levantó de la mesa, claramente poco dispuesto a continuar la conversación. Tengo que irme. Hablaremos de esto más tarde. ¿Tienes prisa por ir a verla? Iris también se levantó. Tiger. Garland se estremeció al oír el apodo. No te pongas histérica, Iris. ¿Histérica? Se rió amargamente. Hablo con toda tranquilidad. Solo quiero saber la verdad. La verdad es que nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo, dijo, dirigiéndose a la puerta. Vivimos de la inercia. Y en lugar de hablar de ello, ¿eliges encontrar consuelo en la cama de otro? Iris lo siguió hasta el pasillo. Muy maduro. No necesito tus sermones. Y yo no necesito tus trampas. Garland se detuvo, con los hombros tensos. Ni siquiera sabes lo que es, dijo en voz baja. Llegar a casa con un hombre que no puede verte.
Siempre estás demasiado ocupada. Pacientes, colegas, tu preciosa Vanessa. Nunca tienes tiempo para mí. No es justo. Iris negó con la cabeza. Lo he intentado. Te he invitado a salir, te he preparado cenas. Siempre encontrabas razones para negarte. Porque era demasiado tarde, alzó la voz. Solo empezaste a intentarlo cuando sentiste que me perdías. Y en lugar de decir que no querías atención, encontraste otra opción. Iris sintió que las lágrimas la ahogaban, pero se contuvo. Gran solución al problema. Garland cogió la chaqueta del perchero. Con Shelley es sencillo, dijo. Ella me ve, no un paciente al que curar, no un problema que resolver, solo a mí. Las palabras dolieron porque había algo de verdad en ellas. Años de práctica médica habían enseñado a Iris a verlo todo a través de la lente del diagnóstico y el tratamiento. Tal vez ella realmente trataba su matrimonio como un paciente crónico al que había que cuidar en lugar de una unión viva y en evolución. Entonces, divorcio. Preguntó sin rodeos. No lo sé, repitió él. Necesito tiempo para pensarlo. ¿El tiempo que pasarás con ella? Garland miró el reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión. Claro, asintió Iris. No la hagas esperar. Cuando él se marchó, ella volvió a la cocina y empezó a recoger la mesa. Sobras, vino sin terminar, platos sucios, pruebas de otra cena fallida, otra conversación fallida, otra derrota. Se sirvió más vino y se sentó en el sofá del salón. En su rutina habitual, Garland regresaba pasada la medianoche y ella fingía dormir. Pero esta noche era diferente. Las cartas estaban al descubierto. 8 meses de infidelidad. Planes para viajar juntos. Tal vez incluso planes para una vida juntos. El teléfono de Iris vibró. Un mensaje de Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Has hablado con él? Sí, respondió Iris. Confesó. 8 meses. Cabrón. ¿Qué vas a hacer mañana? Tenemos que discutir un plan de acción. Un plan de acción. Iris negó con la cabeza. ¿Qué clase de plan podía tener alguien que lo había perdido todo? La confianza, el respeto, el amor. ¿Qué le quedaba sino el divorcio? Subió las escaleras y se puso el camisón. Del bolsillo de la bata cayó un trozo de papel. Era la lista de tareas para mañana que había hecho por la mañana. Tan corriente, comprar leche, pagar las facturas, encargar un regalo de cumpleaños para la madre de Garland. El cumpleaños de la suegra. Lo irónico era que Lorraine Caldwell nunca había aprobado el matrimonio de su hijo con Iris. Demasiado ambicioso, había dicho. Esa carrera de enfermera siempre será más importante para ella que tú. ¿Cómo habría reaccionado Lorraine a la noticia de la infidelidad de su hijo? ¿Se habría puesto de su lado? ¿O, por extraño que parezca, encontraría ahora mismo un motivo para defender a su nuera? Iris se tumbó en la cama, sabiendo que no podría dormir. Mañana sería un nuevo día y tendría que decidir qué hacer a continuación. Pero esta noche se quedó tumbada en la oscuridad, sintiendo que la vida que tanto le había costado construir se resquebrajaba y se desmoronaba. Los 3 días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Garland volvía tarde y se iba temprano, evitando cualquier conversación. Iris intentó comportarse como de costumbre en el trabajo, pero Vanessa se dio cuenta enseguida de su estado. «Pareces una sombra», dijo mientras almorzaban juntas en la cantina del hospital. «¿Estás despierta?» «No mucho», admitió Iris, removiendo la ensalada que no había tocado. «Ni siquiera intenta explicarse. Solo me evita. Porque no tiene nada que decir», Vanessa negó con la cabeza. «Es la típica táctica de los infieles. Cuando se ven descubiertos, esperan que si ignoran el problema, éste desaparezca por sí solo. Pero algo tiene que pasar, ¿no?» Iris levantó la vista. «No podemos seguir como si no hubiera pasado nada». «Claro que no». Vanessa se inclinó más hacia ella. «¿Has contactado ya con un abogado?» «¿Con un abogado?» Iris miró fijamente a su amiga. «Ni siquiera he decidido si quiero divorciarme».
Vanessa la miró con evidente desconcierto. Iris, cariño, lleva 8 meses engañándote. Está planeando viajes con otra mujer. ¿Qué más necesitas para tomar una decisión? 13 años de matrimonio, contestó Iris en voz baja. Nos conocemos desde la universidad. No es tan fácil. He tenido 2 maridos, le recordó Vanessa. Y sé una cosa, cuando un hombre engaña, nunca acaba bien. Aunque se quede contigo, aunque te jure que nunca más. La confianza ya está rota, y nunca sabrás con certeza dónde está o con quién. Iris sabía que había mucho de verdad en las palabras de su amiga, pero la idea del divorcio, de tener que dividir sus bienes, de tener que reorganizar su vida, era casi físicamente dolorosa. Necesito hablar con él, dijo. Hablar de verdad. Buena suerte con eso. Vanessa terminó su café. Si es como mi segundo marido, o no tendrás ninguna conversación o acabará con un portazo en las narices. Aquella tarde, Iris salió pronto del trabajo. Necesitaba llegar a casa, ordenar sus pensamientos, prepararse para su conversación con Garland. Fue al supermercado y compró comida para la cena, no para una reconciliación romántica, sino solo para crear un entorno neutral para una conversación seria. Cuando aparcó fuera de casa, vio el coche de Garland en la entrada. Era extraño, normalmente estaba trabajando a esa hora. Quizá había decidido que ellos también tenían que hablar. Al entrar en casa, Iris oyó la voz irritada de su marido, que estaba al teléfono en el salón. Cerró la puerta en silencio y escuchó. No, no puedo hablar de esto ahora, dijo Garland. Sí, lo entiendo. Mira, sé que lo prometí, pero las cosas son más complicadas ahora. Ella sabe lo nuestro. Se quedó callado, aparentemente escuchando. No, no lo sabía. Sí, todavía estoy planeando. Dame algo de tiempo, ¿vale? No es tan sencillo. No puedo echarla a la calle. Iris entró en la cocina colocando deliberadamente en voz alta las bolsas de la compra sobre la mesa. La voz de Garland en el salón se acalló al instante. Tengo que irme. Oyó sus últimas palabras antes de entrar en la cocina. Garland parecía agotado e irritado. No llevaba su habitual ropa de trabajo, sino unos pantalones caseros y una camiseta vieja. Hoy llegas temprano, dijo, sin mirarla a los ojos. Me he tomado el día libre. Iris empezó a desempaquetar la compra. Pensé que teníamos que hablar. Ahora no es un buen momento. Llevamos 3 días evitando esta conversación. Se volvió hacia él. ¿Cuándo crees que sería un buen momento? Garland suspiró y se pasó una mano por el pelo. Hoy no estoy de humor para dramas, Iris. He tenido un día horrible. Yo tampoco estoy teniendo una gran semana, contestó ella. Y esto no es un drama, es nuestra vida. ¿Qué quieres que te diga? Su voz se hizo más aguda. ¿Que es culpa mía? Sí, lo es. ¿Que te he traicionado? Sí, lo hiciste. Pero nuestro matrimonio ha estado muriendo durante años, y tú lo sabes. ¿Y por eso has decidido dar el golpe final? Iris intentó hablar con calma, pero notaba que le temblaba la voz. En lugar de intentar arreglar las cosas, ¿lo has intentado? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste, que me viste de verdad, no solo al hombre con el que compartes casa? Iris se quedó callada. Había una verdad en sus palabras que ella no quería admitir. Ambos estaban distanciados. Ambos dejaban que la vida cotidiana consumiera su relación. Podríamos intentar arreglar las cosas, dijo en voz baja. No es demasiado tarde. Garland sonrió con amargura. Es demasiado tarde, Iris. He conocido a otro hombre, alguien que es fácil y sencillo para mí. ¿Fácil y sencillo? Sacudió la cabeza. Claro que las cosas son fáciles cuando solo pasas los mejores momentos con una persona, cuando no tienes que pagar las facturas juntos, cuidarte el uno al otro cuando estás enfermo, resolver los problemas de la casa. No lo entiendes, desvió la mirada. Con Shelley es diferente.
¿Es tan especial? Iris sintió que le subía la ira. ¿Qué la hace mejor que yo? ¿Que tenga 15 años menos? ¿Que no te haya visto en los peores momentos de tu vida? No se trata de la edad, soltó Garland. Se trata de cómo me hace sentir, vivo, deseado, importante. ¿Y yo? Te hago sentir muerta, no deseada y sin importancia. No, no lo haces, levantó la voz. Simplemente no me sientes en absoluto. Soy como un mueble para ti. Un mueble. Llego a casa y ni siquiera me preguntas qué tal me ha ido el día. Porque cuando lo hacía siempre decías Diggy y te ibas a ver la tele. Iris se estaba emocionando. Lo he intentado, Garland. Te he invitado a restaurantes, he planeado viajes. Siempre ponías excusas para no ir. Y ahora me entero de que has estado planeando viajes con ella todo este tiempo. Garland golpeó la mesa con el puño, haciendo que Iris se estremeciera. Porque es con ella con quien quiero ir a algún sitio. Me resulta interesante. Ella no critica cada una de mis palabras, no me mira con esa expresión condescendiente que tienes cuando hablo de trabajo. Yo nunca, siempre, interrumpió. Siempre esa mirada de enfermera escuchando las quejas de un paciente. Sí, sí, comprendo su dolor, pero tengo que atender al siguiente paciente. Iris se quedó callada, conmocionada. ¿De verdad le había tratado así? ¿Había convertido su relación en otro procedimiento médico? Lo siento, dijo en voz baja. Si te he hecho sentir así, lo siento mucho, pero el engaño no es la solución a los problemas matrimoniales. ¿Cuál es la respuesta? Extendió las manos. ¿Soportar una existencia uno al lado del otro pero no juntos? ¿Convertirnos en una de esas parejas que se sientan en los restaurantes mirando sus teléfonos sin decir una palabra? Terapia, sugirió Iris. Una conversación franca, intentar cambiar las cosas. Es demasiado tarde, Garland negó con la cabeza. Ya no te quiero, Iris. Lo siento, pero es verdad. Las palabras golpearon más fuerte que cualquiera de las acusaciones anteriores. No había nada más doloroso que oír semejante confesión de alguien con quien habías pasado un tercio de tu vida. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Quiero el divorcio, respondió él sin rodeos, y creo que deberías mudarte con Vanessa o con tu madre durante un tiempo, hasta que solucionemos las cosas. ¿Mudarme? Iris lo miró fijamente. ¿Me estás echando de nuestra casa juntos? Es mi casa, le recordó Garland. Está a mi nombre, y siempre he pagado la mayor parte de la hipoteca. Llevo 13 años viviendo aquí, le tembló la voz. He ayudado en las reformas, he elegido los muebles, he cuidado el jardín, y ahora tú solo... Es temporal, la interrumpió. Hasta que resolvamos los trámites legales. Para que puedas traer aquí a Shelley. Iris no pudo contener su amargura. Para que pueda acostarse en mi cama, usar mi cocina, regar mis flores. Para que podamos separarnos civilizadamente. Garland volvió a levantar la voz. Nada de gritos ni de histeria. No es histeria. Iris apretó los puños. Es una reacción normal ante la traición. Arruinaste nuestro matrimonio y ahora me echas de casa y se supone que tengo que sonreír y dar las gracias. Garland se levantó bruscamente y apartó la silla. No voy a discutirlo. Haz las maletas y vete. Esta noche. No. Iris también se levantó. No me voy a ninguna parte. Esta también es mi casa. No importa a nombre de quién esté registrada. Deja de hacer esto más difícil de lo que ya es. Apretó los puños y por un momento Iris temió que fuera a golpearla. Pero Garland se limitó a caminar junto a ella hacia el fregadero donde estaban los platos sucios de su almuerzo. Y tú deja de pensar que puedes echarme de tu vida como si fuera un abrigo viejo, le siguió ella. Merezco respeto después de 13 años de matrimonio. ¿Respeto? Se volvió bruscamente, sosteniendo un plato en la mano. ¿Dónde estaba tu respeto cuando cancelaste nuestros planes por culpa de las horas extra? Cuando te quedaste dormida mientras intentaba hablar contigo. Cuando me miraste como si no fuera nada. No es justo.
Iris sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Trabajé para que pudiéramos tener una vida mejor, para poder permitirnos más. No necesitábamos más, gritó Garland. Te necesitaba a ti, el vivo, el real, no a este limón exprimido que se arrastraba a casa desde el trabajo y se desplomaba. Entonces deberías habérmelo dicho, gritó Iris. Deberías haber hablado en vez de acumular resentimientos durante años y luego desquitarte conmigo. ¡Ya lo hice! Se giró furioso y lanzó el plato. El plato pasó zumbando a centímetros de su cabeza y se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. En la cocina se hizo un silencio sepulcral durante unos segundos. Iris miró a su marido con horror e incredulidad. En 13 años de matrimonio nunca había mostrado agresividad física. Ni siquiera en las peleas más intensas se había permitido nada parecido. Garland también parecía sorprendido por su acción. Bajó las manos y dio un paso atrás. Iris, yo no pretendía... Podrías haberme golpeado en la cabeza, susurró, aún incrédula. Podrías haberme hecho daño. No te apuntaba a ti. Su voz sonaba insegura. Es que no sé qué me pasó. Iris miró los fragmentos del suelo y luego volvió a mirar a su marido. El hombre que tenía delante le parecía un extraño. No era el Garland que ella había amado todos estos años. Vete de mi casa, dijo de pronto, con una nueva nota de fría determinación en la voz. No bromeo, Iris. Vete ya. ¿O qué? Levantó la barbilla, aunque le temblaban las entrañas. ¿Vas a echarme algo más encima? Llamaré a la policía, dijo. Les diré que te niegas a abandonar una propiedad privada. No me echarán de mi propia casa. ¿Echamos un vistazo? Garland sacó el teléfono del bolsillo. Tengo la escritura de la casa. Puedo demostrar que no tienes derecho legal a estar aquí si yo no quiero. Iris sabía que técnicamente podía tener razón. La casa solo le pertenecía a él, y aunque ella tenía derecho a parte de la propiedad en el divorcio, ahora, sin separación legal, no tenía una base sólida bajo sus pies. No puedes echarme sin más, le dijo. Tengo que recoger mis cosas, encontrar un sitio donde quedarme. Tienes una hora, dijo Garland, y luego llamaré a la policía o simplemente cambiaré las cerraduras cuando te vayas. Iris lo miró fijamente, intentando ver en aquel hombre cruel al Garland que una vez le había dicho que la amaría para siempre. El que la cogió de la mano en el hospital cuando abortó. El que le trajo té y miel cuando estaba enferma. ¿A dónde fue ese hombre? No te creo capaz de eso, dijo en voz baja. En lugar de contestar, Garland se llevó el teléfono a la oreja. Por un momento, Iris pensó que estaba llamando a la policía, pero luego le oyó decir, «Hola, sí, no pasa nada. Escucha, ¿puedes volver dentro de un par de horas? Sí, no, ya se va. Sí, para siempre. Trae algo para cenar. No he tenido tiempo de cocinar. Le espero». Dio por terminada la conversación y miró desafiante a Iris. Shelley llega a las 7. No debería estar aquí para entonces. Iris sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Era el golpe definitivo. No solo la estaba echando, sino que estaba invitando de inmediato a su amante al hogar que compartían. Era como si quisiera borrar todo rastro de su matrimonio, todos los recuerdos. ¿La invitas aquí? ¿Esta noche? Su voz era apenas audible. ¿Por qué no? Garland se encogió de hombros. Se acabó, Iris. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. En ese momento, algo se rompió en Iris. Todas las emociones, el dolor, la humillación, la traición, fueron sustituidas por una rabia glacial. Asintió con calma. Bien, recogeré mis cosas. Garland pareció sorprendido por su repentina sumisión, pero asintió. Una decisión sensata. Iris subió lentamente las escaleras hasta su dormitorio. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero no iba a llorar más. No delante de él, no delante de él. En lugar de buscar en las maletas, se sentó en la cama y sacó el teléfono. Vanessa contestó tras el primer pitido.
Me echa de casa, dijo Iris sin preámbulos. Me ha tirado un plato y exige que me vaya esta noche. Ha invitado a su Shelly a cenar a las 7. ¿Qué? La voz de Vanessa sonaba indignada. ¿Está loco? Espera, ¿intentó pegarte? Dice que no me apuntaba a mí, que solo estaba enfadado. Eso es violencia doméstica. La voz de Vanessa se volvió acerada. Podrías llamar a la policía y poner una denuncia. ¿Qué vas a conseguir con eso? Una orden de alejamiento, para empezar, y tú te quedas en casa, y él se va. Iris cerró los ojos. La policía, las solicitudes, las órdenes, convertiría su divorcio en una auténtica guerra. No sé, Vanessa. Mira, la interrumpió. Puedes quedarte en mi casa esta noche, pero no cedas a su intimidación. Esta es tu casa tanto como la suya, y no dejes que traiga allí a su puta hasta que el divorcio haya concluido. Iris oyó los pasos de Garland en la escalera. Se detuvo en la puerta del dormitorio. El tiempo se acaba, dijo fríamente. Será mejor que te des prisa. ¿Es él? Preguntó Vanessa por el auricular. Déjame hablar con él. No, bajó la voz Iris. Me ocuparé de esto yo misma. Te llamaré más tarde. Terminó la llamada y miró a Garland. Necesito más tiempo. No puedo empaquetarlo todo en una hora. Entonces coge lo esencial. Cruzó los brazos sobre el pecho. Puedes volver a por el resto más tarde cuando no esté en casa. Iris asintió lentamente, tratando de ganar tiempo. Necesitaba pensar, evaluar la situación y decidir cómo proceder. No iba a darse por vencida y dejar que él pusiera las condiciones. No voy a ninguna parte, dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. Hoy no, así no. No tienes elección, replicó Garland. No bromeo con lo de la policía. Llámalos, se levantó Iris. Explícales por qué hay marcas en la pared de la cocina del plato que me tiraste. Explícales por qué echas de casa a tu legítima esposa para traer a una amante. Garland apretó los dientes. No montes una escena, Iris. Vete con dignidad. ¿Dignidad? Sonrió amargamente. Me robaste la dignidad cuando me engañaste a mis espaldas, cuando me mentiste a la cara, cuando me tiraste un plato. ¿Y ahora hablas de dignidad? Se dio la vuelta, perdiendo claramente la paciencia. No voy a tener esta discusión. Tienes 55 minutos. Con esas palabras bajó las escaleras. Iris oyó cerrarse la puerta de su despacho. Estaba sola en el dormitorio donde Garland y ella habían pasado tantas noches, donde habían hecho planes, soñado con el futuro, se habían amado. Ahora esta habitación le parecía extraña. Iris se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de naranja y rosa. Los vecinos volvían del trabajo, paseaban a sus perros, hacían su vida normal. El mundo seguía girando, aunque el suyo se desmoronaba. Había tomado una decisión. Pasara lo que pasara, no permitiría que Garland la tratara como a un ser indeseable. Esta también era su casa y tenía derecho a estar aquí. Si quería echarla, que lo hiciera por la vía judicial. Bajó las escaleras y encontró a Garland en su despacho. Estaba sentado frente al ordenador, fingiendo trabajar, pero su postura tensa dejaba claro que su atención se centraba en ella. No voy a ir a ninguna parte, repitió Iris de pie en la puerta. Y si traes aquí a tu amante antes de que resolvamos el divorcio, presentaré una denuncia por violencia doméstica contra ti. Tengo testigos que vieron el estado en que me encontraba cuando llegué al trabajo después de tu actuación en el plato. Garland se volvió lentamente hacia ella, y en sus ojos Iris vio la misma fría furia que había visto antes. No hagas amenazas, dijo en voz baja. Solo te pondrás las cosas más difíciles. No es una amenaza, replicó ella. Es un hecho. Y si crees que puedes echarme y sustituirme por un nuevo modelo, estás muy equivocado. En lugar de contestar, Garland sacó el teléfono y marcó un número. ¿Shelley? No apartó los ojos de Iris. Cambio de planes. Ven ahora mismo. Sí, sigue aquí.
y se niega a irse. No, no lo hagas, solo ven. Creo que tu presencia pondrá las cosas en perspectiva. Cuando terminó de hablar, sonrió a Iris, no la sonrisa cálida que ella conocía, sino una sonrisa fría, casi cruel. A ver cómo cantas cuando llegue. Iris miró a su marido con incredulidad. Garland acababa de invitar a su amante a su casa sin siquiera intentar ocultar su intención de humillarla aún más. ¿Esperas que salga corriendo antes de que llegue?, preguntó Iris. No lo harás. Como quieras. Garland se encogió de hombros y volvió a su ordenador. Pero luego no te quejes de que no te avisé. Iris salió del despacho, repasando mentalmente sus opciones. Irse significaba admitir la derrota. Quedarse y provocar un escándalo era rebajarse a su nivel. Necesitaba una tercera opción. El teléfono vibró en su bolsillo. Vanessa estaba llamando. Iris subió al dormitorio para hablar sin testigos. ¿Te encuentras bien? La voz de su amiga sonaba preocupada. No me gusta la situación. A mí tampoco. Iris cerró la puerta y bajó la voz. La ha invitado aquí ahora mismo. Quiere hacerme sentir como una tercera en mi propia casa. ¡Qué cabrón! Vanessa exhaló. Mira, tienes que llamar a la policía. Intentó traumatizarte y ahora está creando una situación intimidatoria. No creo que la policía ayude. Iris se frotó la frente. Seguirá diciendo que es su casa y que puede invitar a quien quiera. Pues escríbelo todo, dijo Vanessa con firmeza. Enciende la grabadora de tu teléfono. Documenta cada palabra que diga, cada amenaza que haga. Te será útil en los tribunales cuando se dividan los bienes. Iris se lo pensó. Era una idea sensata. Cualquier prueba de su comportamiento indecoroso sería útil durante el proceso de divorcio. ¿Tienes una aplicación para grabar conversaciones?, preguntó. Por supuesto. Vanessa nombró la aplicación. Me quedó una de mi segundo divorcio. Créeme, jugó un papel crucial cuando ese imbécil intentó llevarse mi coche. Iris encontró e instaló rápidamente la aplicación. Por suerte, en su estado bastaba con el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación. ¿Y su ordenador?, preguntó Vanessa. ¿Hay alguna posibilidad de comprobar su correspondencia? No es probable. Iris negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. Siempre está cerrado. ¿Y su teléfono? A lo mejor se lo había dejado desatendido en algún sitio. Garland nunca deja el teléfono desatendido, sobre todo últimamente. Iris se acercó a la ventana y corrió la cortina. Espera. Un coche se detuvo frente a la casa. Creo que es ella. No cuelgues, insistió Vanessa, y deja la grabadora encendida. Iris activó la aplicación de grabación y se metió el teléfono en el bolsillo de la camisa, dejando activa la conexión con Vanessa. A través de la ventana abierta, oyó el portazo de un coche. Luego sonó el timbre. Respiró hondo, tratando de calmarse. Pasara lo que pasara, tenía que mantener la dignidad y la compostura. Al salir del dormitorio, Iris oyó que Garland abría la puerta principal. Una voz de mujer, alta, desagradablemente alta, dijo algo, a lo que Garland respondió en un tono apagado. Luego se oyeron pasos y ambos entraron en el salón. Iris bajó lentamente las escaleras, sintiéndose extrañamente tranquila. Ya no tenía miedo de aquel encuentro, más bien sentía curiosidad. ¿Qué clase de mujer había resultado ser la que había destruido su matrimonio? Al entrar en el salón, vio a Shelley Parkhurst en carne y hueso, una rubia de mediana edad, vestida de forma demasiado llamativa para una simple visita, vestido rojo ajustado, tacones altos, muchas joyas. Aparentaba unos 35 años, pero el maquillaje cargado y el pelo, evidentemente demasiado teñido, ocultaban su verdadera edad. Shelley se quedó paralizada al verla, con una expresión de vergüenza y desafío en el rostro. «Oh», dijo, desviando la mirada hacia Garland. «No me dijiste que seguía aquí». «Está a punto de irse».
replicó Garland, lanzando una mirada de advertencia a Iris. ¿Ah, no? En realidad no, respondió Iris con calma. No me voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa y tengo todo el derecho a estar aquí. Shelley sonrió nerviosa y volvió a mirar a Garland. Creía que lo tenías todo resuelto, dijo con reproche. Lo intenté, dijo él apretando los dientes. Pero hay gente que no entiende las cosas obvias, como el hecho de que no puedes tirar los platos, preguntó Iris inocentemente. Shelley enarcó una ceja interrogante. ¿Los platos? ¿No te lo había dicho Garland? Iris cruzó los brazos sobre el pecho. Hoy me ha tirado un plato. Lo he esquivado por los pelos. No te apuntaba a ti, dijo Garland con irritación. Y deja de ponerte tan dramática. No sé si la policía lo consideraría dramatismo, dijo Iris. La violencia doméstica es un delito grave. El rostro de Shelley cambió a uno de preocupación. Garland, no me dijiste que era tan complicado. Porque no lo es, la agarró de la mano. Solo intenta manipular, ignórala. Iris negó con la cabeza. Shelley, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas a tu buea qué más te oculta? ¿Tigre? Shelley frunció el ceño. Así es como lo llamas, ¿no? Iris se permitió una leve sonrisa. En las notas que le dejas en los bolsillos de la chaqueta. Garland se puso pálido y Shelley apartó la mano de su agarre. Dijiste que no sabía nada de nosotros, exclamó. Prometiste que guardarías el secreto. No me enteré por él, dijo Iris. Todo el pueblo lo sabe. No has estado ocultando gran cosa. El Blue Oyster, el centro comercial Riverside, el restaurante Moonlight. Shelley tenía cara de haber recibido un puñetazo. Se volvió hacia Garland. Dijiste que nadie nos vio, que íbamos con cuidado. Lo estábamos. Intentó cogerle la mano de nuevo, pero ella se echó hacia atrás. Iris está exagerando. ¿Y vuestro viaje a la playa? Preguntó Iris. ¿Eso también es una exageración? ¿Un viaje? Shelley pasó la mirada de una a otra. ¿Qué viaje? El que estabas planeando, explicó Iris. ¿O también era un secreto? ¿De mí o de ti? Garland parecía acorralado. Por primera vez en mucho tiempo, Iris vio miedo en sus ojos, no por ella, claro, sino por sus planes, que empezaban a desmoronarse. Shelley, no le hagas caso, dijo. Vámonos de aquí. Hablaremos en otro sitio. No, respondió Shelley con firmeza. Quiero saber qué está pasando. Me prometiste que te ibas a divorciar, que estaba resuelto, que ella se mudaría en los próximos días y podríamos estar juntos. Así será, le aseguró Garland. Solo necesito un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Shelley alzó la voz. Llevas 2 meses diciéndome eso. En un momento tu mujer no sospecha nada y al siguiente lo sabe todo. Un minuto te divorcias, al siguiente necesitas esperar. Y ahora hay platillos volando por ahí. ¿Y ahora qué? Iris observó la escena, sintiéndose extrañamente indiferente. No hacía mucho estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, a rogar a Garland que entrara en razón. Ahora, viendo el espectáculo, se daba cuenta de lo inútil que era. Shelley, dijo a la mujer, no sé qué te habrá prometido, pero creo que mereces la verdad. Garland no solicitó el divorcio, no discutió el reparto de bienes conmigo, y por lo que sé, no tiene intención de hacerlo pronto. Eso es mentira, espetó Garland. Hablé con un abogado la semana pasada. ¿Ah, sí? Iris enarcó una ceja. ¿Qué te dijo? ¿Que no puedes echarme de casa sin un reparto justo de los bienes? Al diablo con esto. Garland dio un paso hacia Iris, y ella retrocedió involuntariamente recordando el plato. Te quiero fuera de mi casa, ahora mismo. ¿O qué? Iris se enderezó. ¿Vas a volver a tirarme algo? ¿Delante de un testigo? Shelley miró a uno y a otro sin darse cuenta de dónde se había metido. No participaré en esto, dijo finalmente, dirigiéndose a la salida. Llámame cuando hayas resuelto tus problemas, Garland. A mí no. Shelley, espera.
se precipitó tras ella. Lo has entendido todo mal. Sola. Iris respiró hondo. Buscó su teléfono en el bolsillo, aún estaba grabando. ¡Qué bien! Oyó un portazo y unos pasos fuertes. Garland volvía, y por lo que parecía, estaba furioso. Entró en la sala de estar, con la cara contorsionada por la ira. ¿Satisfecho? Siseó. Arruinaste todo lo que pudiste. ¿Yo? Iris se rió ante lo absurdo de la acusación. Nos has mentido a los dos, Garland, y ahora te enfadas porque se han descubierto tus mentiras. No tenías derecho a hablarle así, golpeó la pared con el puño. Eso quedó entre nosotros. Y cuando la invitaste a nuestra casa para humillarme, también fue entre nosotros, replicó Iris. ¿O cuando la llevaste por toda la ciudad delante de mis colegas y amigos? Garland respiró hondo, tratando claramente de contenerse. Me voy, dijo por fin. Y cuando vuelva, no estarás aquí. ¿O qué? Volvió a preguntar Iris. ¿Qué vas a hacer, Garland? ¿Llamar a la policía? ¿Arrojarme algo más? ¿Golpearme? No contestó. Se limitó a coger las llaves del coche y la chaqueta. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente, y dio un portazo tan fuerte que las ventanillas temblaron. Al quedarse sola, Iris sacó su teléfono del bolsillo. Aún estaba grabando y Vanessa seguía al teléfono. ¿Has oído todo eso?, preguntó Iris. Cada palabra, respondió Vanessa. Y yo también lo grabé en mi teléfono por si acaso. Este hombre se ha vuelto loco. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Iris se hundió en el sofá sintiendo que la adrenalina empezaba a remitir. Para empezar, cierra todas las puertas, le aconsejó Vanessa, y llama a tu abogado. Mejor aún, llama al mío, Ted Branson, especializado en este tipo de divorcios desagradables. ¿Crees que llegaremos a eso? Cariño, ya hemos llegado a eso, suspiró Vanessa. Te ha tirado un plato, te echa de casa, se trae a una amante. ¿Qué más pruebas necesitas de que este matrimonio no se puede salvar? Iris sabía que su amiga tenía razón, pero 13 años de matrimonio la habían acostumbrado tanto a ser la SRA Caldwell que la sola idea del divorcio la paralizaba. Mañana llamaré a mi abogado, dijo por fin. Ahora tengo que pensar qué hacer esta noche. No estoy segura de querer quedarme aquí sola. Ven a mi casa, sugirió Vanessa. Pero primero, coge todos los documentos importantes y busca en su ordenador cualquier cosa útil mientras esté fuera. Su ordenador está protegido por contraseña, te lo dije. Inténtalo tú. Los hombres suelen usar contraseñas primitivas, cumpleaños, nombres de perros, matrículas de coches. Iris dudó. Indagar en el ordenador de otra persona parecía una invasión de la intimidad. ¿Pero no había invadido Garland su vida de una forma mucho más destructiva? De acuerdo, lo intentaré, decidió. Luego te llamo. Cuando terminó de hablar, Iris se dirigió al despacho de Garland. El ordenador estaba apagado, pero ella sabía que su portátil debía de estar por aquí. Rara vez se lo llevaba. Prefería usar el teléfono cuando estaba de viaje. Encontró el portátil en un cajón del escritorio. Iris lo abrió y lo encendió. En la pantalla apareció una solicitud de contraseña. Probó las opciones obvias: el cumpleaños de él, el cumpleaños de ella, la fecha de su boda. Nada encajaba. Entonces recordó el nombre del perro que Garland tenía antes de conocerse: Rexy. No funcionaba. El número de su coche tampoco encajaba. Iris estaba a punto de darse por vencida cuando cayó en la cuenta. Tecleó Shelly Tiger y la pantalla cobró vida, dándole acceso al sistema. ¿En serio, Garland?, murmuró Iris, negando con la cabeza. ¿Tan predecible? Ahora tenía ante sí todos los archivos de su marido. No sabía por dónde empezar, pero decidió consultar su correo electrónico. Al abrir el navegador, vio que Garland seguía conectado a su correo. No encontró nada especialmente interesante en los correos más recientes, sobre todo correspondencia de trabajo y boletines informativos.
Entonces decidió buscar específicamente los correos de Shelley. Estaban en una carpeta separada etiquetada simplemente con la letra S. Iris abrió el último y empezó a leer. Querido tigre, he reservado la habitación en el Seaside Paradise como me pediste. Una semana del 8 al 15 de mayo, suite con vista al mar. He pagado por adelantado con mi tarjeta. Ya me pagarás más tarde, como acordamos. Ya le has dicho lo del divorcio. Recuerda lo que dijo mi abogado. Cuanto menos sepa de nuestros planes, menos podrá prepararse. El elemento sorpresa está de nuestro lado. No veo la hora de que estemos juntos sin complicaciones. Con amor, Tuash. Iris se quedó helada al releer la carta. No solo planeaban un viaje, planeaban cogerla desprevenida con un divorcio para que no tuviera tiempo de prepararse. El elemento sorpresa. Ninguna negociación justa, simplemente ponérselo delante. Abrió las cartas anteriores. Hablaban de detalles de su relación, de planes para el futuro, y por todas partes se deslizaban insinuaciones sobre la mejor manera de Badis con Iris. En una de ellas, Shelley escribía sin rodeos. Recuerda lo que dijo mi abogado. Si puedes demostrar que se fue de casa voluntariamente, el proceso será mucho más fácil. Perderá muchos de sus derechos sobre los bienes comunes, así que intenta que se vaya sola. Ahora estaba claro por qué Garland había insistido tanto en que abandonara la casa voluntariamente. No era solo una cuestión de conveniencia, era una maniobra legal. Iris siguió buscando y en los archivos encontró una carpeta llamada Divorcio. Contenía escaneos de escrituras de propiedad, extractos bancarios y un borrador de petición de divorcio fechado 2 meses antes. Garland ya lo había planeado todo entonces. Solo esperaba el momento oportuno. En uno de los documentos encontró una carta de un abogado que recomendaba limitar al máximo las reclamaciones económicas de la esposa y le aconsejaba encontrar la manera de demostrar que renunció voluntariamente a la residencia conjunta. Todo encajaba. Al echarla, al tirar el plato, al invitar a Shelley, Garland no solo actuaba impulsivamente, sino que ejecutaba metódicamente un plan para despojarla de sus derechos legales. Iris hizo capturas de pantalla de todos los documentos importantes y se los envió por correo electrónico. Luego cerró todos los archivos y apagó el ordenador, dejándolo tal como estaba. Al levantarse, se sintió extrañamente tranquila. Ahora tenía una ventaja. Conocía su plan y podía prepararse. Iris sacó su teléfono y marcó un número, pero no el de Vanessa. Esta vez llamó a la persona de la que menos esperaba apoyo, su suegra. «Lorraine, soy Iris», dijo cuando la mujer descolgó. «Tenemos que hablar. Es sobre Garland. ¿Qué ha hecho?» La voz de Lorraine sonaba sospechosa, pero no hostil. «Muchas cosas, me temo», respondió Iris. «¿Tienes tiempo para reunirte?» «Ven enseguida», dijo su suegra tras una breve pausa. «Acabo de hacer una tarta de arándanos». Iris sintió una repentina oleada de gratitud. Tal vez tenía aliados donde menos los esperaba. Antes de salir de casa, reunió sus papeles, certificado de matrimonio, seguro, historial médico, extractos bancarios. Encontró su partida de nacimiento y lo guardó todo en el bolso. Luego echó un vistazo a la casa, un lugar que había considerado suyo durante 13 años. Hoy podría ser la última vez que la viera como su casa, pero ya no le asustaba. Un hogar no eran las paredes, sino las personas que lo habitaban, y esta casa había dejado de ser su hogar en el momento en que Garland traicionó su matrimonio. Escribiendo una breve nota. «Conozco tus planes, ya hablaremos con los abogados». Iris la dejó sobre la mesa de la cocina. Luego cerró la puerta y salió sin mirar atrás. En el coche llamó a Vanessa. «Voy de camino a casa de mi suegra», dijo. «He encontrado pruebas en el ordenador de Garland de que él y Shelley planeaban echarme de casa para ejecutar la hipoteca». «Jesús», exhaló Vanessa. «¿Realmente lo estaban planeando?» Según la correspondencia, sí.
y Shelley ya lo había consultado con su abogado. ¿Por qué la suegra? Vanessa parecía desconcertada. ¿No había estado siempre de su parte? Sí, asintió Iris entrando en el garaje. Pero Lorraine odia que su hijo no se comporte como es debido y odia aún más que le mientan. Creo que le interesaría saber que Garland planeaba traer a otra mujer a su antiguo hogar. Eres increíble, se rió Vanessa. Solo a ti se te habría ocurrido pedirle ayuda a tu siempre descontenta suegra. Es que no tengo elección, replicó Iris. Necesito aliados. Y a Lorraine le encanta el drama, sobre todo si puede ser ella quien lo juzgue. Ya había anochecido cuando aparcó delante de la casa de su suegra, una casa de campo de una sola planta con un jardín inmaculado. Lorraine la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión en el rostro que Iris conocía demasiado bien, una mezcla de desaprobación y curiosidad. Bueno, dijo Lorraine en lugar de saludarla, dígame qué ha hecho el tonto de mi hijo. Iris sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola, que tenía la fuerza y los recursos para sobrevivir a esta crisis, recursos invisibles que siempre habían estado con ella, solo que antes no se había dado cuenta. Es una larga historia, dijo al entrar en casa, y no te va a gustar. Las buenas historias rara vez son agradables, dijo Lorraine filosóficamente mientras cerraba la puerta tras de sí. Pero siempre son instructivas. El olor a tarta de arándanos y té recién hecho llenaba la casa de Lorraine Caldwell. Iris estaba sentada a la mesa de la cocina, observando a su suegra cortar la tarta con la misma determinación con la que solía expresar su opinión. Así que te tiró un plato, resumió Lorraine, colocando una taza de té delante de Iris. Y te echó de la casa que te di como regalo de bodas. Técnicamente solo está a su nombre, aclaró Iris. Técnicamente os la regalé a los dos, dijo Lorraine. El papeleo del abogado fue una mera formalidad. Siempre la he considerado vuestra casa familiar. Iris asintió en silencio. En todos los años de su complicada relación, era la primera vez que veía a su suegra tan indignada por las acciones de su hijo. Y esa mujer, Lorraine apretó los labios, Shelley Parkhurst, está divorciada, ¿verdad? Sí, confirmó Iris. Tiene 2 hijos, trabaja en la oficina administrativa de la planta. Conozco a su familia. Lorraine negó con la cabeza. Mi madre era igual. Le robó el marido a su mejor amiga, la manzana del árbol. ¿Qué hago ahora?, preguntó Iris. No puedo volver a casa. Garland está furioso y no sé qué esperar de él. Quédate aquí, dijo Lorraine con firmeza. La habitación de invitados siempre está preparada, y no dejes que venga con sus quejas. Y mañana, continuó Lorraine, iré contigo a ver al abogado, y testificaré que la casa fue un regalo para los dos. Asterisk, asterisk, asterisk. A la mañana siguiente, Iris se despertó con el olor a café recién hecho. Lorraine ya estaba levantada, a pesar de lo temprano que era. Estaba sentada a la mesa de la cocina, estudiando unos papeles. Encontré las escrituras de la casa, dijo Lorraine a modo de saludo. Dice claramente que fue un regalo de boda para los dos. Después del desayuno fueron al despacho del abogado de Ted Branson. Era un hombre afable de mediana edad, de mirada atenta y modales suaves que, como pronto descubrió Iris, ocultaban el férreo control de un profesional. Señora Caldwell, saludó a Iris, y luego saludó con la cabeza a su suegra. Y a la anciana señora Caldwell, me alegro de que haya decidido venir a verme. Iris le contó brevemente al abogado toda la historia, desde el momento en que se enteró del asunto hasta anoche. También le entregó impresiones de capturas de pantalla de la correspondencia encontrada en el ordenador de Garland. Está muy bien que hayas reunido estas pruebas, dijo Branson mientras hojeaba los documentos. Demuestran claramente la intención de tu marido de privarte de tus derechos legales sobre los bienes comunes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Iris. Lo primero es solicitar una orden de alejamiento.
dijo el abogado con firmeza. Eso te dará protección temporal y derecho a permanecer en la casa. Luego iniciaremos los trámites de divorcio para dividir los bienes. No quiero causarle problemas, empezó Iris, pero Lorraine volvió a interrumpirla. Él causó problemas cuando decidió engañar y hacer trampas. Ahora que se ocupe él. Branson sonrió ligeramente. No estoy sugiriendo venganza, señora Caldwell, solo proteger sus derechos legales. Según los documentos, su marido planeaba actuar de forma muy agresiva. Solo estamos nivelando el terreno de juego. Cuando salieron del despacho del abogado, Iris se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola contra Garland, tenía aliados y un plan. «Estoy orgullosa de ti», dijo Lorraine de repente cuando subieron al coche. «Estás demostrando carácter». De vuelta en casa de Lorraine, encontraron el coche de Garland en la entrada. Él estaba sentado en el porche, esperándolos. «No salgas del auto», dijo Lorraine. «Yo hablaré con él». Lorraine salió del coche y caminó hacia su hijo. Iris no podía oír su conversación, pero por la postura resuelta de su suegra y los hombros caídos de Garland, se daba cuenta de que la conversación no iba a su favor. Finalmente, Garland se levantó y con una última mirada al coche donde estaba sentada Iris, se dirigió hacia el suyo. Lorraine esperó a que se alejara antes de saludar a Iris, invitándola a entrar en la casa. «¿Qué quería?», preguntó Iris cuando estuvieron dentro. «Hablar contigo». Lorraine se quitó el abrigo. «Reclama que las cosas no son lo que parecen y que podéis solucionarlas pacíficamente». «¿Y qué le has dicho?». «Que debería hablar con tu abogado, no contigo, y que estaba muy decepcionada por su comportamiento». Esa noche, Iris recibió un mensaje de su abogado. El tribunal había concedido la orden de alejamiento temporal. Garland no podía acercarse a menos de 50 metros de ella y tenía que abandonar la casa hasta el día siguiente. Asterisc, asterisc, asterisc. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de consultas jurídicas, recopilación de documentos y negociaciones. Garland, tras obtener una orden de alejamiento, intentó impugnarla, pero no tuvo éxito. Para su sorpresa, no solo su madre estaba de parte de Iris, sino también varios compañeros de la fábrica, que confirmaron que la relación con Shelley comenzó mucho antes de la separación formal de su esposa. Un mes después de aquella fatídica pelea, Iris regresó a su casa. Según una orden judicial, Garland tenía que encontrar otra residencia antes de que se pudiera ultimar la división definitiva de los bienes. El regreso fue alegre y agridulce al mismo tiempo. Las paredes familiares guardaban demasiados recuerdos, tanto buenos como malos. Lo primero que hizo fue cambiar la ropa de cama y tirar todas las cosas que le recordaban a Garland. Luego repintó las paredes del salón de azul claro, un color que él siempre había considerado demasiado frío. Lorraine, que de repente había asumido el papel de suegra comprensiva, ayudó en la renovación e incluso donó cortinas nuevas. «Una nueva vida es un nuevo interior», dijo mientras ayudaba a Iris a colgar las cortinas. «Tienes que sentir que ahora es tu casa». Iris solo veía a Garland en el despacho del juez o en presencia de los abogados. Parecía agotado y enfadado, sobre todo cuando veía a su madre sentada junto a Iris en la sala del tribunal. Según Vanessa, Shelley no tardó en enfriarse con Garland después de aquella noche, sobre todo cuando se dio cuenta de que, en lugar de un divorcio rápido y tranquilo, se enfrentaban a un juicio largo y público. 3 meses después de iniciarse el proceso de divorcio, Garland aceptó inesperadamente las condiciones propuestas. Iris se quedó con la casa y, a cambio, renunció a sus ahorros para la jubilación. Asterisc, asterisc, asterisc. Un año después, Iris se asomó a la ventana de su despacho en Saint Daniel, S. No solo se había quedado con la casa tras el divorcio, sino que también la habían ascendido en el hospital.
Ahora era la jefa de enfermeras de la planta, formaba a nuevo personal e incluso impartía cursos de atención al paciente para familiares. También se había matriculado en un curso de actualización para convertirse en una enfermera de prácticas ampliadas en el futuro. Era un sueño largamente acariciado que había pospuesto debido a su matrimonio con Garland, temiendo que los estudios los distanciaran aún más. Su vida personal también había cambiado. El doctor Michael Elliott, un colega del departamento que siempre la había tratado con especial atención, era ahora algo más que un simple compañero de trabajo. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Ambos se dieron cuenta del valor de conocerse poco a poco. ¿Y Garland? Había vivido con Shelley durante un tiempo después del divorcio, pero su relación se había esfumado rápidamente. Sin el elemento de la fruta prohibida y la adrenalina de un vínculo secreto, no quedaba nada sustancial entre ellos. Ahora, por lo que Iris sabía por Lorraine, que, para sorpresa de todos, seguía manteniendo una cálida relación con ella, él alquilaba un piso en la otra punta de la ciudad y salía con una mujer de la cercana Roseville. A veces, en raros momentos, Iris aún sentía ecos del dolor de la traición. 13 años no podían borrarse de su memoria, pero ese dolor ya no definía su vida, ya no ensombrecía el presente. ¿En qué estás pensando? La voz de Michael la sacó de sus cavilaciones. Estaba en la puerta de su despacho con 2 tazas de café. «En lo extrañas que han resultado las cosas», respondió Iris tomando el café. «Hace un año no podía imaginarme aquí, haciendo lo que hago ahora. ¿Se arrepiente?», sonaba un poco preocupado. «No», sacudió la cabeza con firmeza. «A veces los acontecimientos más dolorosos conducen a los cambios más necesarios». Sonó el teléfono del escritorio. Vanessa, ahora jefa de enfermería. «Iris, ¿te has acordado de que hoy es la presentación de tu programa a la Junta?», preguntó sin preámbulos. «¿Cómo podría olvidarlo?», sonrió Iris. «Me he estado preparando toda la semana». «Estupendo. Sé que puedes hacerlo. Además, si pudieras enfrentarte a Garland y a su rubia salvaje, el consejo de administración te parecería un juego de niños». Tras la charla, Iris se volvió hacia Michael. «Es hora de prepararse para la presentación. Lo vas a hacer muy bien», le apretó ligeramente la mano. «Como siempre». Iris sonrió agradecida. ¿Quién iba a pensar que aquella noche de pesadilla en la que Garland le había tirado un plato encima sería el comienzo de su nueva y mejor vida? Había sido un giro realmente inesperado. Había pasado de ser víctima de las circunstancias a dueña de su propio destino. Y si alguien le hubiera preguntado si quería recuperar el pasado, la respuesta habría sido inequívoca: no. A veces hay que perder lo que parecía importante para encontrar lo que realmente importa. Recogiendo papeles para una presentación, Iris captó su reflejo en la superficie de cristal de la vitrina. Una mujer segura de sí misma, con la espalda recta y la mirada tranquila. Una mujer que ya no tenía miedo de ser ella misma. Una mujer que había creado algo nuevo y hermoso a partir de los pedazos rotos de su vida anterior.